cuando estábamos cantando Que ruja el león, la prédica de la que voy a hablar, la palabra que voy a dar, que Dios puso en mi corazón, en mi mente en realidad, ahora voy a empezar a hablar de mi mente, tiene que ver con eso. Es de un libro de un pastor que se llama Miguel Núñez, que se llama justamente Hasta que ruja el león. Y nosotros no coordinamos con José, habíamos coordinado otra cosa, y sin embargo él llega con esto, y creo que es una manifestación para decir, dale nomás. Bueno, así que eso me emociona y me hace sentir como bien, adelante. Y bueno, quiero invitarlos a primero a orar. Primero vamos a leer la palabra y luego vamos a orar, ¿de acuerdo? Quiero invitarles a que todos abramos nuestras Biblias. Va a ser el texto base, Efesios 6, del 10 al 20, pero vamos a poner atención en el 12, por esta vez. Entonces vamos a irnos a Efesios 6. Es una palabra que tenemos en el corazón hace tiempo, en las vigilias la estamos orando. Creemos que es una palabra que Dios está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros de la iglesia. Y dice así, la armadura de Dios, y dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de al abrir mi boca, me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Señor, honramos tu palabra hoy día, honramos esta verdad, Señor. Esta tu iglesia Camino Nuevo, Señor, hoy día la honramos, la tomamos, Señor, la hacemos parte, la creemos. Y, Señor, queremos que nos abras el entendimiento, Señor, nos abras una revelación especial para entender bien el tiempo que estamos viviendo en esta batalla, Señor. Pero que no se nos olvide que es en el poder de tus fuerzas, que no se nos olvide que es solamente hasta que ruja el león, que tiene un principio y tiene un final. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor. Te honramos, Espíritu Santo, te pedimos que estés acá sobre todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, y esta palabra, quiero ver si nos podemos, el título de la prédica de hoy tiene que ver con la batalla por nuestras mentes. ¿Sabían que hay una batalla por nuestras mentes? Sí, hay una batalla por nuestras mentes. Y es grande. Pero ¿saben qué? Es tan sutil que la dejamos pasar todos los días. Nos hemos acostumbrado a vivir en batalla, sin darnos cuenta, sin saber. En el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta lucha que se da aquí tiene que ver un poco porque a veces pensaba si era porque nosotros hemos perdido un poco la fe y no nos hemos dado cuenta de lo que estamos viviendo.
Pero no, ¿sabes lo que a veces nos pasa? Es que hemos perdido un poco la razón y estamos dejando que esta batalla gane y avance en todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Y eso es lo externo, porque podríamos hablar de educación. Ahora veo a Marcela aquí, que me da mucho gusto verla. Marcela y yo trabajamos juntas y nosotros hicimos batalla contra eso, ella principalmente. Y hay una batalla que librar, pero a veces lo hacemos con nuestra fuerza. Y la invitación de hoy día es a tomar conciencia de cómo lo vamos a hacer. Y bueno, en esta batalla que nosotros tenemos que se está librando, tiene un origen. Porque empieza a trascender, la historia dice que se originó en un lugar cósmico, ¿verdad? Luego trascendió a la Tierra, y en trascender a la Tierra, nosotros todos herederos de esa batalla. Y ya no somos espectadores. Quiero decirles que en esta batalla celestial nosotros no somos espectadores, nosotros somos participantes activos. El punto está en que tenemos que decidir en qué reino vamos a estar, de qué lado vamos a estar. Porque seguramente, si todos venimos aquí a la iglesia, vamos a decir que estamos viviendo del lado del Señor, que estamos en el reino de la luz. Pero tal vez cuando yo salgo aquí afuera, ya estoy siendo partícipe del reino de las tinieblas. Cuando mis pensamientos fueron conquistados, persuadidos, engañados, y no lo resistí. Pero eso tiene una explicación y tiene un ejemplo. Y hoy día mi interés es que a raíz de esta batalla que acabamos de leer, de esta guerra que se desprende en una batalla en la mente nuestra, que nosotros podamos ser conscientes de aquello, ser conscientes de cómo estoy dejando de tomar conciencia en que tengo que tomar una postura y que Dios nos ha asignado una postura y Dios nos ha dado una postura. Y además decirles que en esta batalla, en esta guerra, que puede ser interna como la mente o externa, con situaciones que nos ocurren a diario, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la vida, aunque sean cualquier tipo de ataque que tengamos, nosotros no podemos perder posición. Estamos acostumbrándonos a perder posición. Yo sentía que el Señor nos decía, iglesia, despierten, porque van a pasar por esto y esta es su vida. Esta es la vida de ustedes. La vida de ustedes es estar en una constante batalla. Cuando ocurre esto en el origen, y quiero llevarlo que veamos un poco el origen, quiero que nos vayamos para allá. Hay dos pasajes que nos indican en las Escrituras, que nos indican dónde comenzó toda esta guerra espiritual. Y comenzó en las esferas cósmicas. Había un ser creado por Dios, un ángel, ¿cierto? Dice un primer texto en Ezequiel 28, dice que había un ángel, que este ángel era tan hermoso, que a causa de su hermosura, él se rebeló contra Dios. Hay otro texto en Isaías que dice que había un ser que era hermoso y que resulta que este ser
quiso ser como Dios y dijo, voy a ser tan alto, me voy a ir a sentar a ese trono, a ese monte, me voy a ir a poner en las nubes. Quiso ser igual que Dios. Y ambos, en esas dos historias, a ambos personajes, que es el mismo Lucifer, fue expulsado a la tierra, fue expulsado del reino de Dios. Y eso ocurrió, imposible de determinar, pero ocurrió. Y ahí es donde se produce el conflicto y esta batalla. El conflicto principal tiene que ver por quién toma el trono de Dios. Que hay alguien que quiere usurpar el trono de Dios. Y se produce el conflicto. Pero esto no se le escapa a Dios. Esto a Dios no lo deja indiferente diciendo, oh, ¿qué pasó aquí? ¿O qué creen? Esto no lo deja así. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, luego que es expulsado, el reino de Dios se va a manifestar en la tierra a través de su creación. Y Dios decide que Adán y Eva sean sus representantes en la tierra. Y fueron creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Tenemos a Adán y Eva creados a su imagen y semejanza, sin pecado. Y tenemos la representación del demonio a través de una serpiente. Y se produce ahí otro encuentro. Pero ahí la intención que ya venía Satanás, Satanás venía con la intención de tomar este reino a través de las personas, a través de la imagen de Dios. Su idea es distorsionar a Dios, su idea es deshonrar a Dios, su idea es tomar el trono. Él quiere ser como Dios. Él quiere y anhela ese trono. Él quiere la omnipotencia, quiere la adoración, quiere ser omnisciente, quiere todo lo de Dios. Pero ¿saben qué? Él no es omnisciente ni omnipresente, Él no es todopoderoso, Él tiene fin. Dios no tiene fin, no tiene principio. Y quiero invitarlos a leer qué pasó en la tierra. Si puedo abrir esta tablet. Porque no sé por qué no me abre. No sé por qué no me abre. Seguramente, pero... No, pero... Sí. Espérate, vamos a hacer esto que es... Ahí está. Gracias. ¿Viste? Él sabe. Muchas gracias. Entonces, para no distraernos tanto, vamos a leer y vamos a ir a... Mati, ¿me avanzas? Mira, dale nomás. Vamos a irnos atrás primero, por favor, por favor. Antes, hay una definición de una batalla espiritual de Thomas White. Él es un pastor de Oregon y él tiene una comunidad grande de oración por territorios. Y él dice, así define la guerra espiritual. Dice que es un conflicto de multinivel entre el bien y el mal, Cristo y el anticristo, iniciado en el plano sobrenatural con la rebelión prehistórica de Lucifer y transferido al plano natural con la caída del hombre. Debido a que Satanás es el autor e iniciador del pecado original y ya que él es el Dios de este mundo, la guerra espiritual involucra una batalla constante. No para. Hoy día, porque me quedé dormida, no pasó nada. Sigue. Una batalla constante y multidimensional, cualquier esfera, contra el mundo, es decir, con un sistema de valores, la carne, nosotros mismos,
y el diablo, que son los ataques externos. Bueno, esa es una definición de lo que dice una guerra espiritual. Pero vamos a ver qué es lo que pasó en su origen. Y nos vamos a ir a Génesis 3, donde todo ocurre y donde todo termina. También está ahí, Mati, dale nomás, porque tiene que estar en una diapo. Siguiente. Ahí. Vamos viendo. Y dice Génesis 3, y la serpiente, fíjense aquí porque vamos a reconocer algunas artimañas, que son las que, miren, el diablo no ha creado nada. De la misma forma que lo hizo con Eva, lo hace con nosotros hoy. Por eso es tan necesario reconocerlo. Por eso es tan necesario ser consciente. Y dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Eso pasó. Los representantes de Dios en la tierra fueron engañados. 2 muertes antes de ningún disparo. El diablo porta bazooka y está dispuesto a dispararla contra todos y cada uno de nosotros. ¿Contra esta iglesia? Sí, contra esta iglesia. ¿Contra nuestra nación? Sí, contra nuestra nación, porque el tema es la humanidad. El tema es buscar y tener lo que Dios creó. Veamos qué pasó. Pasemos a la anterior, por favor, que la saltamos. Hay una preparación del campo de batalla. Antes de que ocurriera esto, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Adán recibe las instrucciones antes de Eva. ¿Sabían eso? Adán estaba solito cuando recibió la indicación. Ciertamente morirás, se lo dijo a Adán, no se lo dijo a Eva. Eva lo debe haber escuchado por ahí nomás. Eva es creada y después antes le da instrucciones para ambos en Génesis 1:28 que fructifiquen. Es decir, Dios aquí, al igual que a nosotros, nos da una posición. Nos dice, miren, ustedes están en la tierra para darme gloria, usted está en la tierra para fructificar, para mostrar mi imagen, para ser mi espejo. Ustedes son los que llevan la imagen de Dios. Ustedes están hechos conforme a la imagen de mi Hijo para que ustedes lleven las buenas nuevas. Tenemos una posición, tenemos una asignación. Ellos también la tenían. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que aquí la astucia de esta serpiente, que es el diablo, confunde y hace lo que siempre hace, distorsiona la verdad. Eso hace, la distorsión de la verdad. Vamos a ir a la siguiente, Mati, por favor. No, está acá, a esa. Génesis 3, vamos viendo. Dice que la serpiente era más astuta. ¿Por qué era astuta? ¿Saben por qué era astuta? Porque la serpiente fue a Eva, no fue a Adán. Fue a Eva a hablarle.
La debe haber pillado desprevenida, la debe haber pillado, ella tan amorosa como toda mujer, quiso conversar, quiso dialogar. Entonces la pilló desprevenida. Es la más astuta porque además va en son de paz, va con una pregunta, va de manera pacífica y le dice, con que Dios ha dicho, ¿no les pasa que a veces nosotros cuando queremos saber algo de alguien, pero no queremos saberlo bien, porque no queremos que sepan la intención de nuestro corazón, nosotros vamos y decimos, oye, ¿no supiste por ahí que...? Eso viene de la herencia de aquí, de esta conversación. No es sutil el diablo cuando quiere realmente intencionar en nuestras vidas. No es sutil, me refiero en la forma es sutil, pero no es sutil en su intención. Él dice, él lo quiere hacer y lo hace. Entonces, no comeréis de ningún árbol del huerto. Él le dijo una mentira, que no iba a comer ningún árbol del huerto. Entonces Eva le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis, mire, ni le tocaréis. Dios nunca dijo ni le tocaréis. Dios no había dicho eso. Aquí Eva, de su propia imaginación, de sus pensamientos, sacó una frase. Tal vez entre ellos habían puesto de acuerdo y habían dicho, mira, nos dijeron que no tocáramos ese árbol, entonces tú y yo, mira, ni siquiera lo toquemos. Bueno, ni siquiera lo toquemos. Pero Dios no había dicho eso. Dios había dicho que solamente no comieran. Segunda, ya hay una mentira, la conversación ya tiene una mentira, ya tiene una persuasión, ya tiene una creación, un invento más. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Aquí Eva se le olvidó decirle que, pero en el 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, ciertamente moriremos si comemos. Porque en el 2:16 le había dicho Dios a Adán, ciertamente van a morir. Ciertamente, no como en son de duda, sino que ciertamente van a morir. Y aquí le está diciendo, ciertamente no van a morir. Los tonos, como lo está diciendo. Entonces, el diablo se aprovecha, como no usa esa palabra, pero él sabía que estaba ahí la palabra, él la usa. Y dice, ciertamente no moriréis. Y dice otra mentira, no moriréis. Y ahí muere Eva, en ese preciso momento. No muere cuando come el fruto. En su interior murió cuando creyó, cuando dijo, ¿saben por qué? Porque esta distorsión, esa es la forma que actúa el enemigo, en la distorsión. Actúa en la verdad, manipula la verdad. Y esa verdad nosotros la tenemos aquí en la mente y nos empieza a manipular. Y cuando estamos en situaciones de complicación, cuando estamos en situaciones de la vida cotidiana y necesitamos tomar decisiones, que es donde está nuestra mente, es aquí donde vienen las dudas y empezamos a dudar, como lo hizo Eva acerca de Dios. Porque Eva tuvo ahí unos milisegundos que tuvo que pensar. Recuerden que antes de hablar yo pienso. No me doy cuenta, es un acto inconsciente, pero yo pienso antes de hablar. Antes de actuar todos pensamos. Y aquí ella, antes de hablar, pensó y ahí dudó en su corazón, dudó en su mente, dudó lo que le había dicho su marido acerca
de lo que Dios había dicho del árbol y de lo que pasaría. Dudó de que Dios ciertamente iban a morir. ¿Y sabes lo que pasó? Murieron. No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. ¿Y saben que eso no es lo más trágico? ¿Saben qué es lo más trágico? Que con ellos morimos todos los demás. Todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No hay ninguno bueno, no hay ninguno que busque a Dios. Así dice la palabra. Bueno, y así pasó que se traspasa a la generación. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué hizo después? Acto seguido, ¿qué hizo? Le dio a su marido. Qué amorosa. Amorosa. Pero ella no lo hizo con una mala intención. ¿Saben qué? A veces esta sutileza del enemigo viene tan encapsulada y tan guardada que va con una buena intención, pero con un tremendo engaño, un engaño de muerte. Y sabemos que así es la vida. Ella fue seducida, ella fue persuadida. ¿Saben quién otro fue persuadido? De la misma manera, David. ¿Se acuerdan de David? David ganaba todas las batallas. ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús, en nombre de Jehová de los ejércitos. Él iba y luchaba. Pero David un día se le ocurrió hacer un censo. Y él estaba haciendo un censo. Él dice, voy a hacer un censo porque no sé con cuántos soldados cuento. Y su ayudante, su paje, le dice, Joás creo que se llama, le dice, pero ¿cómo vas a hacer un censo si nosotros siempre hemos contado con la ayuda de Dios? No necesitas contar a tu ejército. Bueno, él lo hizo igual, sintió en su corazón, también fue persuadido. La palabra ahí que se usa para cuando dice que fue engañado, la palabra que se usa es persuadido. Fue seducido para que hiciera un censo y fuera contra Dios. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Que fue 70.000 personas del pueblo fueron muertas a causa de la desobediencia o de ser persuadido el corazón de David. Su corazón fue engañado también. Entonces esto no es algo de siempre. ¿Sabe lo que pasó con Ananías y Zafira? También. Todos estaban dando cosas. Nadie le había dicho qué ni cuánto. Ellos vendieron una propiedad y decidieron y dijeron, bueno, vamos a ir a dar nuestra propiedad, pero en el camino algo les pasó y dijeron, piolita, digamos que eran 20 y eran 40, pero demos solo 20. Nadie va a saber, pero Dios lo sabía. En ese camino fueron persuadidos, seducidos. Y esa es la forma que está en este minuto. Esa es la forma de batalla que ataca nuestros pensamientos a través de la seducción, a través de la falta de firmeza. Y vamos a ver qué pasó aquí con Adán. ¿Qué hizo Adán? Comió. ¿Qué le faltó a Adán? Firmeza. Firmeza de corazón. Le faltó la firmeza para decir, no, escrito está. Bueno, no estaba escrito en ese tiempo, pero Dios dijo. Dios dijo. Y nosotros hoy en día nos tenemos que mover en ese sentido. Cada día tenemos la opción en cada momento de nuestra vida. Cada momento de nuestra vida nosotros tenemos que tomar estas decisiones. Estas en milisegundos. Tomar las decisiones por andar en el reino de la luz en la verdad y con la verdad. O andar en el reino de las tinieblas, andando mezclado.
Saben que cuando estamos nosotros no estamos aquí, no andamos en medias tintas. No hay nadie que ande en medias tintas. O somos de un reino o somos de otros. Pero sí se producen confusiones en nuestra mente. La confusión se produce cuando conozco la verdad, pero aún estoy atada y estoy siendo seducida y me gustan mucho más las cosas que me está proponiendo el otro reino. Y ahí empiezo a ser una persona que en realidad siempre voy a estar caminando, pero sin propósito, sin tener ese sentido de posición. No doy la imagen que Dios espera que dé, porque me gusta y me seduce todo lo demás. ¿Saben por qué? Porque se necesita discernimiento, y el discernimiento viene con la práctica, viene con aquellos que se ejercitan en la piedad, con aquellos que se ejercitan en la palabra, con aquellos que han tomado la palabra, la hacen de uno y la toman y batallan con el escrito está. Porque hay momentos en nuestra vida que hemos tenido que levantarnos y decirle a nuestra mente, a nuestros pensamientos, escrito está. Porque por lo general el enemigo viene a deshonrarnos. ¿Qué quiso hacer él? ¿Deshonrar? Eso es lo que hace el enemigo. Vamos viendo. Mati, porfa. La siguiente. Ya vimos la pregunta. Aquí. La estrategia de Satanás. ¿Qué hizo? Bueno, distorsionó la palabra. En este tiempo, ¿saben qué es lo que dice la palabra? Dice que van a haber maestros. Pedro habla. Van a haber maestros malintencionados que van a distorsionar la palabra de Dios. Así es que, iglesia, si no estamos seguros de la palabra de Dios, si no estamos alimentándonos diariamente con la palabra, si no estamos realmente poniendo nuestro... Miren, yo me acuerdo cuando Dionisio predicó que nosotros podíamos hacer nuevos surcos en nuestras cabezas. En nuestro cerebro se producen, es la neuroplasticidad, se producen nuevos caminos. Dejamos de una conducta al lado y se produce otro nuevo conducto, donde nosotros podemos realmente llenar nuevamente nuestra mente con la palabra de Dios. Cambie. Mire, esto es tan grave que nosotros creemos que mientras no nos pase nada en nuestro metro cuadrado, estamos bien. Pero esto está afectando tanto a la sociedad, tanto a las iglesias, tanto a las personas, que muchos y muchos se están perdiendo. Y nosotros no estamos en posición, porque cuando nos movemos un poquitito en tomar nuestra posición y ponernos como Dios nos dice, viene un ataque y nos asustamos. ¿Por qué? Porque vienen pensamientos que hemos adquirido y que el enemigo se encarga de poner, de que no podemos, de que nuestra identidad ha sido deshonrada, que nuestra identidad ha sido maltratada, que no valemos, que no somos hijos de Dios, que no servimos para nada. Y eso son mentiras del enemigo. Tomar nuestra posición es lo que nos corresponde. Recuerden lo que no hizo Adán. Distorsión de la palabra. Minimización de las consecuencias de la desobediencia. Ciertamente aquí no pasó nada. Cuestionamiento del carácter de Dios. Miren, aunque podamos estar pasando por la situación que más nos aflija, no podemos dudar del carácter de Dios. Dios es soberano, Dios es Dios y las cosas suceden porque Él es Dios y está a cargo de nuestra vida. Eva realmente cuestionó el carácter de Dios, cuestionó que no era Dios. Él también nos hace pensar en la tentación como una posible bendición. ¿Saben qué? Qué bueno, miren, vamos ahora a poder además probar la manzana y no nos va a pasar nada.
Así pensó Eva. Y lo que más busca también el enemigo es cambiar nuestra forma de pensar. Quiere que pensemos como piensa el sistema del mundo. Quiere que normalicemos todo. Nos está invitando a normalizar absolutamente todo. También nos hace ver los beneficios de algo ocultándonos los efectos nocivos que tiene esto. Y eso, a veces estamos tan bien, no, sé que estoy súper bien. ¿Podemos hablar de alguien así? No, si vamos a hablar de la hermana porque está en un problema. Y vamos a orar por ella. Y vamos a hacer esto. Y nuestra intención no es esa. Y nosotros creemos que estamos haciendo una buena intención, pero está disfrazada. El lenguaje piadoso, pero con propósito maligno, tenemos que tener cuidado. Porque aquí, él vino con un lenguaje muy amable, la astuta serpiente, maléfica, vino con un lenguaje piadoso, pero su propósito es maligno. Y nosotros debemos saber discernir en este tiempo el propósito maligno. La oferta puede venir a través de alguien bien intencionado. Eva fue bien intencionado, ya lo vemos. Le dijo a su marido, come la manzanita, come el fruto en realidad. Una manzana es una fábula. La persona bien intencionada usualmente ha sido engañada o autoengañada. La persona que puede ir a ofrecernos algo o que puede invitarnos a algo, también puede ser una persona que haya sido engañada o ella misma se autoengañó con el pensamiento. Hay una batalla por nuestra mente. Dios quiere nuestra mente, pero el enemigo también. ¿Saben por qué? Porque en el pensamiento, en nuestra mente, se toman las decisiones, se pone la voluntad. Y es ahí donde yo puedo decirle al Señor, te voy a amar con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi mente. Uno de los dos va a obtener adoración. Eso lo tenemos que tener súper claro. Uno de los dos, o Satanás o Dios. Nadie se queda sin adoración aquí. Por eso es que debemos cuidar que ven nuestros ojos, porque Eva vio el fruto que era agradable a los ojos y lo encontró codiciable. ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Qué escuchan mis oídos? Las tentaciones vienen por los sentidos. Las percibo por los sentidos. Pero se van al procesamiento mental, que es el pensamiento. Se vienen aquí, se procesan acá, se actúan con el cuerpo. Bien, pasemos a la siguiente. Bueno, la mente, donde están los pensamientos. Dianoia es la palabra que aparece 12 veces y se compone de día, que significa a través de, y noia, que se refiere al pensamiento. Implica un proceso de pensar profundamente y reflexionar sobre cosas. Esto está en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Nous es la palabra que aparece 24 veces en el Nuevo Testamento y se refiere al asiento del entendimiento. Es el lugar donde reside el conocimiento y el razonamiento. Incluye no solo los pensamientos, sino también los sentimientos y las decisiones. Es decir, cuando nosotros hablamos, cuando se habla de mente en el Nuevo Testamento, tiene un significado un poco más específico que cuando se hablaba en el Antiguo Testamento, que corazón se llamaba toda esta parte, una parte completa, cardia por lo general. ¿Qué pasó con nuestra mente luego que lo que pasó con Eva? Mente caída. El entendimiento se endureció.
El entendimiento ha sido cegado. La vanidad de la mente, andamos en la vanidad de nuestra mente, el entendimiento se entenebreció, una mente carnal, una mente depravada, una mente embotada. Todo eso ocurrió. Así está nuestra mente. Antes de que llegara Cristo a nuestras vidas, nuestra mente estaba así. Efesios lo habla muy bien y dice, ¿cómo estaba nuestra mente? Ese es el producto del engaño, de la imagen de Dios que estaba en el original, en el Edén, Adán y Eva, entonces fue llevada de esta manera. Así terminó nuestra mente. Una que era pura y se conectaba con Dios, ahora está una mente caída. Vamos, Mati. Pero gracias a Dios. ¿Saben que en Génesis 3, no sé si puse Génesis 3:15 ahí, Mati, si tú lo recorres un poquito, más adelante, ¿puede ser? No. Génesis 3:15 dice, en Génesis 3:15, esto fue en el 3, ¿cierto? Pero en Génesis 3:15, de inmediato, Dios da la salida y dice, ¿sí? ¿Alguien lo tiene por ahí? Ah, no, lo tengo, ya lo encontré, perdón. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De inmediato, Dios sabía todo esto que iba a pasar. Y Dios dijo, bueno, pero viene la solución, paciencia. Esto se va a concretar. Voy a devolver a la naturaleza con que los cree, los voy a volver a traer. Y hace la promesa, esta es la promesa de Jesucristo, para que venga de esta mente como quedó, para que sea renovada y transformada por medio del poder de su Espíritu Santo. Ahora sí. Y quiero invitarlos a leer esta escritura que está en ¿la tenemos por ahí? Ahí está. Mateo 4. Y dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. De la única manera que el diablo retroceda, no se va a acabar. Miren, la guerra de Israel con Palestina que está en este momento, ¿verdad? Que ha sido muy comentada. Nosotros no sabemos qué tanto de lo que vemos es verdad y qué tanto es mentira, ¿verdad? No sabemos. Pero va a tener un principio y un fin. Pero ustedes sabían que esa guerra
es de carácter espiritual y no político. Y que esa guerra está totalmente profetizada y sabemos lo que va a pasar con Israel y sabemos lo que va a pasar con todos los pueblos de alrededor. Lo sabemos. Tiene un fin. Esta batalla comenzó en Génesis, se predijo lo que iba a pasar en Génesis y en Apocalipsis, de tapa a tapa, en Apocalipsis también se acaba. Esta batalla que nosotros estamos teniendo en nuestra mente como guerra espiritual total que está ocurriendo con el sistema y con cada uno de nosotros en nuestro interior, también va a tener un fin. Cuando ruja el león, cuando veamos la gloria de Dios. Pero hasta que todo eso ocurra, nosotros aún estamos viviendo aquí y somos responsables de lo que Dios nos dejó. Y como iglesia tenemos una asignación y una postura. Tenemos una asignación, tenemos una postura. Nosotros, por más que queramos hacer el bien a todo el mundo, si no lo hacemos con la intención primera, que es rescatar lo que tiene el Señor, de llevar a los demás que conozcan el reino, que se han trasladado de un reino a otro, no tiene sentido. Va a ser bondad. Entonces la invitación es que resistamos. La única forma que nosotros es, como leíamos en Efesios, es resistir. Dios nos ha dado armas que son poderosas, son armas que son espirituales, poderosas para la destrucción de fortalezas. Esas armas tienen que ver con la resistencia. Y todos los conocemos, no debería ni nombrarlas. Orar, ayunar, la palabra. Cuando Pablo nos invita a ponernos la vestidura, yo en serio, yo a veces digo, me estoy poniendo el casco de la salvación, y el calzado de la paz, y el cinto de la cintura, y voy, y la espada de la fe, y salgo de la calle, ¡pah! Un balde de agua fría con una noticia. ¿Qué hago con mi armadura? ¿Sabes lo que hago? Tirito. Porque la armadura tiene que estar aquí, en la palabra, en la mente, con mi decisión. Miren, si nosotros hemos decidido vivir una vida piadosa, nosotros vamos a tener complicación. Vamos a tener y vamos a estar viviendo en diversas guerras. Pero el Señor nos dijo que para resistir, la única forma de resistir es escrito está, porque de la única forma que huye el diablo no es gritándole, chambaracatán, sal. No es así. ¿Saben cómo es? Es resistiendo, es diciéndole, escrito está, diciéndole en mi mente, escrito está, soy una hija de Dios, soy conforme al corazón de Dios, he sido limpiada, he sido lavada, he sido perdonada. Soy una nueva criatura. Soy tu hija, tengo propósito. Yo camino en tu verdad. Tú me haces limpia. Tú eres el Dios que no me suelta. Es cierto, voy a pasar cuando ande por los valles de sombra y de muerte, tú vas a estar conmigo. Y yo tengo que creer, porque si no digo eso en mi mente, voy a seguir siendo la iglesia que sigue estando así, y viene cualquier embate, porque van a venir individuales y van a venir sobre nosotros. Y si no estamos siendo conscientes de esta guerra, de esta batalla en nuestra mente y tomar realmente, si no nos acordamos de lo que le pasó a Eva, lo que le pasó a la humanidad, lo que nos pasa a nosotros hoy, y tomamos esta palabra y decimos escrito está, y nos tomamos y nos revestimos de Cristo. Tengo que decirle a mi mente, estoy vestida con la justicia de Cristo. Yo soy justa, no por mí, soy justa, porque Cristo me ha hecho justa. Y eso es lo que hace huir al diablo. Lo que hace huir al diablo no es cuán fuerte grite, o cuántas horas pase solamente de rodillas pensando en mi mente con pajaritos y tragando todo lo malo que me está pasando.
Y yo no lo digo porque sí, lo digo porque lo aprendí. Lo aprendí. Ahí. Sabiendo lo que es estar luchando con la mente, con la verdad. Y cuando Él me dice, escrito está, es entonces cuando empieza la resistencia. Y es ahí cuando empieza la libertad y uno empieza a tomar esa posición que ¿saben quién perdió? Adán. Adán, por último, podría haber defendido a la Eva. Nada. Absolutamente nada. Pero Dios es un Dios de gracia. Y vamos viendo. Entonces, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Saben por qué tenía que ser llevado Jesús al Espíritu? Porque tenía que pasar lo mismo que pasó Adán. Pero ahora con un espíritu humilde, con un espíritu de mansedumbre, para enseñarnos a nosotros cómo teníamos que actuar. Ese espíritu tenía que llevarlo a Él. Y Jesús, como es obediente y sumiso y hace todo lo que el Padre dice, entonces Él fue a ser tentado. Porque imagínense esos 40 días con el bicho aquí. Imagínense. Yo pasé más de 2 meses con un bicho aquí, con un pensamiento de injusticia. Y es agotador. Pero entonces Él tenía que mostrarnos y modelarnos a nosotros que cuando decimos escrito está, se resiste. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, eso ya lo sabemos. Entonces Él usó escrito está. Lo primero que ataca el enemigo generalmente es nuestra identidad. ¿Recuerden de dónde venía Jesús recién? Antes de esto, venía de su bautismo. Se había posado algo semejante a una paloma y de la voz del cielo había dicho, este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia. Y a veces nosotros tenemos un día de gloria con Dios, salimos, damos un paso afuera. Entonces, la identidad nos ataca. Y Él respondió 3 veces, escrito está. Lo que buscaba el diablo era adoración. Lo último que le dijo, si me adorares. Porque ¿sabe lo primero que cuando vimos en el origen? ¿Qué fue? En Ezequiel 28, él lo que quería, en Isaías 14, le dice que él quiere subir al monte alto, quiere estar en el trono, quiere estar ahí. Pero escrito está. Y yo los quiero invitar, iglesia, ya terminando, los quiero invitar a que no se nos olvide esto. Yo solo quiero recordar en qué mundo estamos viviendo. Y que a veces yo fui tan movida por el Señor en esto. Él trabajó con esto a mi corazón. Yo estaba tan ocupada en mi mini mundo del trabajo y de las cosas cotidianas que no me había percatado de toda esta gran batalla que se está librando. Y todo lo que yo podría hacer, lo hacía, pero en mis fuerzas, en mi fortaleza. Todo lo que yo pudiera ayudar a extender el reino de Dios y su justicia, tenían que ver conmigo. ¿Saben por qué? Porque lo heredé de ahí, de Adán y Eva. Heredé el que todo lo bueno que haga tiene que ver con gloria para mí y no para Él. Y mi mente, cuando el Señor me pregunta si yo lo amaba con toda mi mente, tuve que decirle que no, porque no había ocupado su palabra para cambiar mis pensamientos por los de Él.
Y Él en su gracia bendita me dijo, bueno, para eso estoy yo. Y Él, su bendita gracia, trajo a mi memoria todas las palabras guardadas. Y empezamos a trabajar de nuevo. Y yo sé que hoy hay un nuevo surco en mi mente. Lo aprendí de Diony y eso para mí fue una marca. Tengo aquí una marca nueva que me permite enfrentar el día a día, pero con iglesia, con un propósito un poco más grande. Es decir, mis intereses no están centrados tan solo aquí, mis intereses están puestos, alineados. Y eso es lo que es la invitación de hoy día, querida iglesia, que nos alineemos a los propósitos de Dios. Quiero volver a Efesios 6, creo que es la primera o por ahí es. Y vamos desde el 18, ¿les parece? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y súplica por todos los santos. ¡Wow! Miren, Pablo estaba escribiendo. Miren, tenemos una lucha. Pero la lucha no era tan solo, la lucha no era para decir, miren, en realidad vistámonos un poquito para que cuando salgamos a la calle no nos ataque el enemigo, no nos pasen cosas, sino, ¿por qué? Porque había un propósito mayor para ir para los santos, por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y esa es nuestra posición. Eso es como Pablo nos invita. Nos dice, hey, piensen en las cosas de arriba, nos dice en otra parte. Piensen en las cosas de arriba. La invitación, querida iglesia, es a ponernos la armadura en nuestra mente, fortalecernos en el Señor, no olvidar los orígenes, tomar nuestra postura, pero con un propósito de ir y llevar el Evangelio a los demás y de orar los unos por los otros, como iglesia. Esa es la invitación.